Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, ya lo van a conocer, está por llegar de un momento a otro. Hoy vamos a hablar de PubMed. PubMed es un buscador desarrollado y mantenido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, dependiente de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. No se imagina lo importante que es esa información que me acaba de dar. Hola, ¿cómo le va? Sí, por supuesto que es importante. ¿Usted conoce la Biblioteca Nacional de Estados Unidos? ¿Sabe qué otras dependencias tiene, además del Centro Nacional de Información Biotecnológica? Está también... Bueno, pero en fin, no apabullemos al público con nuestra sabiduría. Vayamos a lo que nos interesa. No los vamos a apabullar. Les estamos explicando precisamente el origen de PubMed. Un pequeño malentendido, ¿no? Sí, bueno, está bien, no hay problema. ¿Puedo continuar? Sí. Gracias. Decía entonces que PubMed es un buscador desarrollado y mantenido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, dependiente de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. A su vez, la biblioteca forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, que son parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La División de Operaciones Bibliotecarias adquiere, organiza, preserva y proporciona acceso a todos los contenidos de la colección. Crea y difunde también vocabularios controlados como MESH, UMLS y RxNorm. Qué interesante. Perdón, debo suponer que ha hecho una pausa, ¿verdad? Sí. No sé cómo decirle esto sin herir su susceptibilidad intelectual. Pero ha estado usted reflexionando por caminos sinuosos, ha estado meditando fuera del recipiente. Lo que trato de decirle es mucho más sencillo. Fíjese con qué naturalidad, con qué aristocrática displicencia lo enuncio yo, como si no me importara nada. Bueno, le propongo que partamos de un principio. Le ruego que intervenga porque además estamos hablando de un tema que yo sé que usted maneja a la perfección. Estoy hablando solo, estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un biólogo. Muchas gracias. Permítanme el atrevimiento de este homenaje a un grande con mayúsculas del humor argentino que nos dejó la semana pasada. Estoy hablando de Marcos Munstock, integrante del conjunto Lelutier. Lelutier es un conjunto humorístico famoso a nivel mundial, famoso por muchísimas cosas, famoso por su música, por la sutileza de los chistes, por su capacidad para crear sus propios instrumentos, por la elegancia, en fin, grandes con mayúscula, grandes de verdad. Esto que escucharon fue un atrevimiento, es un diálogo editado entre Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, que también nos abandonó hace unos años, tomados del espectáculo Los Premios Mastropiero. La obra se llama Juana Isabel y es uno de los momentos más emblemáticos que hay de diálogo entre estos dos humoristas. Realmente se los recomiendo. Como escucharon en la introducción, en este capítulo llegamos al núcleo de la búsqueda de la información biomédica. Nuestros objetivos van a ser entonces entender la diferencia entre PubMed y Medline desde un punto de vista didáctico. Y el segundo, aprender a buscar información con PubMed. Antes de hablar de PubMed y de Medline, es necesario que entendamos y conozcamos de dónde vienen, cuál es el origen. Para eso, tenemos que hablar de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Comenzó en el año 1836 como una pequeña colección de libros y revistas médicas en la oficina del cirujano general del ejército. Es la biblioteca biomédica más grande del mundo y es líder en investigación en informática en salud. Es pionera en hacer que los datos y la información biomédica sean cada vez más accesibles. Permite a los investigadores, médicos asistencialistas y al público en general a utilizar una gran cantidad de información de datos biomédicos para mejorar la salud.
forma parte, esta biblioteca, de los Institutos Nacionales de Salud, que a su vez son parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos también tiene una división que se llama de Operaciones Bibliotecarias, que adquiere, organiza, preserva y proporciona acceso a toda la colección. También crea y difunde vocabularios controlados, entre los cuales están MESH, ya vamos a hablar, UMLS y RxNorm. Hay una división específica dentro de la biblioteca que realiza investigaciones para avanzar en el conocimiento de la informática biomédica, la biología computacional y la ciencia de datos. Se llama Centro Nacional de Información Biotecnológica. Crea y mantiene más de 40 bases de datos para las comunidades médicas y científicas, así como también para el público en general. Esto incluye literatura, bases de datos moleculares, genómicas, etc. También produce clinicaltrials.gov, que es una base de datos de estudios clínicos financiados con fondos públicos y privados realizados en todo el mundo. Las bases de datos adicionales incluyen información sobre estructuras químicas y sus actividades biológicas, secuencias de proteínas, estructuras de proteínas, aberraciones cromosómicas en cáncer, genes y expresión genética, taxonomía, en fin, muchísimas más también. ¿Qué es PubMed? Empecemos por entender de dónde viene el término. Podríamos dividir el término en dos, pub y med. Pub se refiere a public o público porque es de acceso gratuito. Pero otra acepción que se le da a pub es la de publisher, que es editor, ya que PubMed contiene enlaces a los sitios web donde los editores publican la versión electrónica de alguna de las revistas indexadas en Medline. La otra parte del nombre, Med, se refiere básicamente a la vinculación que tiene PubMed con Medline. Medline, que es la base de referencia bibliográfica más importante a la que se accede desde PubMed, aunque no es la única. Fíjense ustedes que desde PubMed ustedes pueden acceder a 30 millones de registros. 26 de estos registros, 26 millones, son de Medline. Los 4 restantes son de otras bases de datos. ¿Qué es PubMed? Es un motor de búsquedas especializado en ciencias de la salud. Es un recurso gratuito que apoya la búsqueda y recuperación de literatura biomédica y de las ciencias de la vida con el objetivo de mejorar la salud, tanto a nivel mundial como personal. Ya dijimos que es mantenido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica. Nuevamente, por encima de todo está el Departamento de Salud y Servicios Humanos. De ahí se desprenden los Institutos Nacionales de Salud, de los cuales uno de ellos es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que tiene una división llamada Centro Nacional de Información Biotecnológica que se va a encargar de mantener estos recursos que estamos viendo hoy, tanto PubMed como Medline. Volviendo a PubMed, posee un sistema de recuperación de información basado en tecnología web que viene más o menos desde el año 1996. Inicialmente fue un proyecto del gobierno de Estados Unidos para dar acceso gratuito a diferentes bases de datos, bibliográficas y no bibliográficas, entre las que se encuentran Medline, Pre-Medline y Old Medline. PubMed, cuando hagamos una búsqueda, nos va a dar como resultado un listado de citas bibliográficas. No va a incluir el texto completo del artículo, aunque a veces puede proporcionar el enlace al texto completo en otras fuentes. Por ejemplo, el sitio web del editor o mediante PubMed Central, del cual hablaremos más adelante. ¿Qué ventajas tengo de usar PubMed? Bueno, tengo acceso gratuito a Medline, tengo el enlace a texto completo en algunos artículos. En algunos casos me brinda acceso a información relacionada, como pueden ser libros de texto en formato electrónico o sitios web.
Me brinda la posibilidad también de realizar búsquedas en interfaces especiales y navegar por los diferentes índices que tiene Medline. Me permite hacer búsquedas clínicas utilizando filtros metodológicos. También es posible acceder a artículos relacionados de una cita, de los Related Articles. Otra de las ventajas de usar PubMed es el envío automático a través del correo electrónico de las actualizaciones de búsquedas. Esto se hace a través de un servicio particular que se llama MyNCBI, que la traducción al español sería Mi Centro Nacional de Información Biotecnológica. Incluye un corrector ortográfico. De este tema no hablamos cuando hablamos de Google, pero es algo que ustedes ya conocen y ya lo usan. Cuando ustedes escriben un término en Google y no es correcto, Google automáticamente lo corrige, aunque también les da la posibilidad de buscarlo de la manera incorrecta tal cual como ustedes lo escribieron. Bueno, en este caso, PubMed tiene un corrector ortográfico que funcionaría de la misma manera. Hace algunos años atrás, porque esto ya ahora no se ve con las últimas actualizaciones de Google, y últimas me refiero a por lo menos 5 años, cuando uno escribía un término en Google y lo escribía mal, Google decía quizás quiso decir y escribía el término de manera correcta. Ahora directamente Google hace la búsqueda con el término correcto, lo que sí nos da es la posibilidad de hacer la búsqueda con el término incorrecto también. Nos pone un enlace para que nosotros podamos forzar el buscador a hacer esa búsqueda por el término incorrecto. Otra ventaja de PubMed nos va a permitir buscar citas anteriores a 1966 porque también tiene acceso a lo que es Old Medline. Y PubMed también nos brinda acceso a buscar en pre-Medline, que es donde están los artículos a los cuales todavía no se les asignó el término mesh. Quédense con ese concepto en la cabeza de término mesh que vamos a hablar más adelante. Pasemos al otro tema ahora. ¿Qué es Medline? Bueno, Medline es la principal base de datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Como dijimos antes, tiene más de 26 millones de referencias a artículos de revistas en ciencias de la vida, con una concentración especial en biomedicina. Hago una salvedad, estamos hablando de 26 millones en Medline y 30 millones en PubMed, mayo de 2020, porque esto crece sustancialmente año tras año, con lo cual este mismo podcast dentro de unos años va a estar totalmente desactualizado. Pero a mayo de 2020 aproximadamente Medline tiene 26 millones de referencias a artículos y PubMed puede acceder a 30 millones por las bases adicionales que dijimos además de Medline. Cada registro de Medline es la referencia bibliográfica de un artículo científico publicado en alguna revista médica. Los datos básicos que tiene de los artículos suelen ser el título, los autores, el nombre de la revista y el año de la publicación. Mediante estos datos es posible obtener el documento original, ya sea en una biblioteca física o en una biblioteca electrónica. Si observáramos una gráfica con el crecimiento de los usuarios y las publicaciones a lo largo de los años, veríamos también que tiene una forma exponencial, tal como comentamos en uno de los primeros podcasts cuando hablamos del crecimiento exponencial de la información en Internet. La información científica, como dijimos en su momento, no está exenta de este tipo de crecimiento y también crece de manera exponencial. Medline hoy recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados en más de 5.000 revistas médicas desde 1966 y es la base de datos de bibliografía médica más amplia que existe. Si hilamos un poco más fino, Medline es la versión informatizada de 3 índices impresos: el Index Medicus, el Index to Dental Literature y el International Nursing Index. Sí, índice, index es lo mismo, y en el pasado estos índices, estos index, como se imaginarán, se imprimían. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que hay entre Medline y PubMed, PubMed y Medline? Dijimos, se accede gratuitamente a la base de referencias bibliográficas de Medline desde el buscador PubMed.
Ya dijimos que Medline es el componente principal de PubMed, que aporta 26 millones de citas bibliográficas de las 30 a las que se puede acceder. Tengan en cuenta que si revisan la literatura publicada mismo por la Biblioteca Nacional de Medicina o el Centro de Información Biotecnológica, van a ver que habla de PubMed también como una base de datos. Nuestra intención es poder diferenciar bien estos dos conceptos para que se entiendan mejor. Por eso hablamos desde un principio de PubMed como buscador y Medline como base de datos. Pero insisto, si ustedes revisan la bibliografía disponible en estos sitios, van a encontrar que hablan también de PubMed como base de datos. Nosotros preferimos separar los temas y decir PubMed es un buscador, Medline es la base de datos. Una característica distintiva que tiene Medline, que algo nombramos anteriormente, es que los registros van a estar indexados mediante un vocabulario controlado de alta especificidad llamado Medical Subject Headings, MESH. Se los voy a spoilear. En el próximo podcast vamos a hablar de este tema. Así que lo único importante que ustedes tienen que saber en este momento es que los artículos de Medline están indexados con MESH. Dijimos también que PubMed podía acceder a pre-Medline, que eran aquellos artículos que todavía no estaban indexados. Solo eso sepan hasta ahora. En el próximo podcast vamos a hablar y le vamos a dedicar el podcast a MESH, para que vean cómo se crea y cómo funciona y para qué sirve. Algunos detalles más de Medline. Todos los días se agregan citas, todos los días de la semana. En el 2018, son los datos que estaban disponibles, se agregaron casi 1 millón de citas a Medline. Fueron creo que 900.000 u 888.000. Las actualizaciones se suspenden 2 semanas durante noviembre porque en ese momento se hace la transición al nuevo vocabulario controlado para indexar artículos. Es decir, todos los días se agregan citas nuevas, pero solamente una vez al año se actualiza el vocabulario controlado y se empieza a usar el nuevo vocabulario controlado. Dijimos que el alcance temático de Medline es la biomedicina y la salud, abarcando todas las áreas de la ciencia de la vida, del comportamiento, ciencias químicas, bioingeniería, en fin, un montón de ciencias y un montón de información relacionadas con la salud, la química y la biología. También cubre las ciencias de la vida que son vitales para profesionales, investigadores, educadores, biomédicos. Habla de aspectos de la biología, de las ciencias ambientales, biología marina, ciencia de las plantas, de los animales, biofísica. Bueno, en fin, es una base de datos muy completa. La mayoría de las publicaciones cubiertas por Medline son revistas académicas, aunque también incluye un pequeño número de periódicos, revistas y boletines que fueron considerados útiles para la amplia comunidad de usuarios que tiene. ¿Cómo hacemos para buscar en PubMed? Bueno, en la pantalla principal, además del buscador que vamos a hablar en breve, van a encontrar 3 secciones muy útiles. La primera se llama Usando PubMed, donde van a encontrar, por ejemplo, una guía de inicio rápido, un artículo sobre cómo conseguir textos completos, una sección de preguntas frecuentes, tutoriales, los últimos cambios, en fin. En herramientas de PubMed van a encontrar, por ejemplo, el acceso a la versión móvil de PubMed para los dispositivos que tengan una pantalla más pequeña. Van a poder encontrar también las consultas clínicas. Y en la última sección llamada Más recursos podrán acceder, por ejemplo, a la base de datos de términos MESH. Tiene también un buscador de revistas y el servicio Linkout. En fin, esta parte central de la pantalla principal de PubMed les va a permitir acceder a estos recursos que son bastante útiles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando armamos nuestra estrategia de búsqueda para buscar en PubMed? Prácticamente lo mismo que hacíamos con Google. Usar operadores booleanos, sí, siempre, pero no vamos a usar el operador booleano AND, al igual que lo hacíamos en Google. Los dos buscadores, tanto PubMed como Google, entre medio de los términos va a poner naturalmente el término AND.
sí vamos a tener que especificar los otros operadores booleanos. Los términos tienen que estar en inglés. Más del 90% de las citas están en ese idioma, y si no me creen es fácil, prueben de hacer la misma búsqueda en inglés y en castellano o en español y van a ver la diferencia, la enorme diferencia que hay entre buscar en inglés y en castellano. Un detalle es con respecto al truncamiento. Acuérdense que ustedes podían escribir parcialmente una palabra y utilizar un comodín para que el sistema recuperara información relacionada. Eso es lo que comentamos cuando hablábamos de Google. Bueno, en este caso no es una práctica recomendable. ¿Por qué? Porque PubMed omite lo que se llama el mapeo automático de términos, o sea, la posibilidad de encontrar la palabra que ustedes escribieron dentro de la base de datos, a ver si existe en la base de datos. Y como la base de datos es muy grande, cualquier variación que pueda haber en una cadena de texto puede ser inmanejable. Entonces, no es recomendable utilizar el truncamiento cuando buscan en PubMed, pero si en algún momento lo necesitan usar, acuérdense que el símbolo utilizado es el asterisco. Solo se puede hacer truncamiento al final de la palabra y les va a mostrar nada más que las primeras 600 variaciones del término que ustedes truncaron. Si se llegara a sobrepasar el número, PubMed les va a mostrar un mensaje de advertencia. Pero insisto, no es recomendable en PubMed buscar con truncamiento. Bueno, escribimos nuestra estrategia de búsqueda, hicimos clic en buscar. ¿Qué pasa? Vamos a la pantalla de resultados. Para ser didácticos, las vamos a dividir en 3 columnas. Va a haber una columna izquierda, una central y una derecha. La columna izquierda nos va a permitir aplicar diferentes filtros rápidos que están agrupados por categoría. Por ejemplo, según el tipo de artículo, si es un ensayo clínico o una revisión, según la disponibilidad del resumen o del texto completo gratuito, según la antigüedad de la publicación, los últimos 5 años, los últimos 10 o un rango a definir, o según la especie. Esos son los filtros rápidos que tenemos. En la columna central vamos a tener el cuerpo principal de los resultados, con la lista de las citas que coinciden con nuestra estrategia, y en la columna derecha, en la parte superior, podemos ordenar los resultados según la relevancia o la fecha de publicación. En el medio vamos a ver un gráfico con la cantidad de resultados según el año de publicación, y en la parte inferior vamos a ver algunas imágenes relacionadas con nuestra búsqueda. Bien, tenemos nuestro cuerpo principal. ¿Qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo, esa columna central, son citas bibliográficas. El formato predeterminado que nos muestra PubMed para una cita bibliográfica es el título del artículo, los autores, la fuente, que la fuente incluye la publicación, el número, el volumen, las páginas, y acá aparecen 2 conceptos nuevos. El primero es el DOI, D de dedo, O de Oscar, I de isla, y el PMID. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, el DOI es Digital Object Identifier. Es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única y unívoca a un contenido electrónico. Nos va a permitir seguir encontrando el artículo aunque esté ubicado en un lugar diferente, porque la información está dentro del propio artículo. El DOI, el código DOI, está dentro del propio artículo, no se relaciona con la URL del lugar donde está almacenado. Entonces, si lo cambiamos de lugar, si está en un lugar diferente, el DOI nos va a permitir identificarlo igual y encontrarlo igual, porque es único y unívoco y apunta directamente al recurso. No sería lo mismo que una URL. Si nosotros tenemos una URL, por ejemplo, guardada en nuestros favoritos del navegador, y esa página cambia, cuando nosotros vayamos a nuestro navegador, cliquemos en los favoritos y tratemos de entrar a la página, no lo vamos a poder hacer. Bueno, esa es la gran diferencia que tiene el DOI. El DOI nos va a permitir encontrar el objeto igual, esté donde esté, así lo hayan cambiado de ubicación. Y el PubMed ID es bastante similar, pero solo a nivel de PubMed. O sea, es un identificador unívoco, pero a nivel de PubMed, y simplemente son 8 dígitos numéricos.
Una vez que estamos mirando nuestra lista de citas y hay una cita que nos interesa y le hacemos clic e ingresamos a la cita, lo que vamos a ver es, vamos a seguir con nuestra forma de describir las pantallas en dos columnas. Vamos a ver una columna a la izquierda con información relacionada con el artículo, que es la más importante, y una columna a la derecha. La columna izquierda, que va a ser nuestra columna central, la que va a ocupar la mayor parte de la pantalla, nos va a dar información sobre el artículo. Dependiendo de la información que tenga ese artículo en la base de datos, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Nuevamente la fuente, publicación, número, volúmenes, páginas, DOI, el título del artículo, los autores, el resumen o el abstract, tengan en cuenta que no está disponible en todos los casos, y las palabras clave, los términos mesh asociados a ese artículo. De vuelta, quédense con la idea de que existe, lo vamos a conversar en el próximo podcast. Y la columna de la derecha, que es la columna más pequeña, lo que vamos a ver es, si estuviera, cómo ubicar el texto completo, la posibilidad de guardar el artículo en nuestros favoritos, los artículos relacionados, y nos va a mostrar nuestro historial de búsqueda, o sea, nuestra actividad reciente en PubMed. ¿Qué hacemos una vez que encontramos el artículo? Bueno, si prestan atención, por encima del título del artículo, sobre el lado derecho, van a encontrar un menú que dice enviar a, o en realidad en inglés, send to. Si hacen clic con el mouse, van a ver que se despliegan una serie de opciones. La más sencilla y la que vamos a ver ahora, de la que vamos a hablar, es la que dice correo electrónico. Escriben su dirección y lo que van a recibir es una copia de la información que ven en pantalla. No se confundan, no van a recibir el artículo completo, sino que lo que van a recibir es una copia de la cita bibliográfica que están mirando en ese momento. PubMed también tiene una búsqueda avanzada, tal cual como tenía Google, pero van a ver que es un poco diferente. Si ustedes van a la pantalla principal de PubMed, debajo de la barra de búsqueda van a encontrar la opción que dice búsqueda avanzada. Si ingresamos a la pantalla, vamos a seguir dividiendo nuestras pantallas, pero esta vez no en columnas, sino en dos mitades, superior e inferior. En la parte superior es donde vamos a poder armar nuestra estrategia de búsqueda desde el constructor, desde el builder, y en la parte inferior lo que vamos a ver es nuestro historial de búsquedas, que es muy útil y ahora vamos a ver para qué. Si miramos la parte superior, donde está el constructor, el builder, podemos ver las barras de búsqueda para los términos y a la izquierda los especificadores de campo, que nos van a permitir hacer la búsqueda más acotada. Los especificadores de campo son muchos y son los mismos que se utilizan para etiquetar el artículo: autor, fecha, editor, título, resumen, volumen, tipo de publicación, etc. Se pueden agregar por lo menos 100 términos con las condiciones y con los conectores que ustedes necesiten. Para eso simplemente van presionando el botón más y van agregando tantos renglones como les haga falta. Y con nuestro historial de búsqueda lo que podemos hacer es aprovecharlo para hacer búsquedas más complejas. El historial nos va a permitir, a medida que vamos haciendo búsquedas, reutilizar expresiones de búsqueda previas, reutilizar estrategias de búsqueda previa para ahorrar tiempo. Van a ver que en la parte inferior de la búsqueda avanzada está el historial de búsqueda. En la medida que van avanzando en la búsqueda de información, van a ir apareciendo nuevos renglones. Desde ahí pueden agregar directamente esa estrategia de búsqueda al builder, o si presionamos sobre el número de búsquedas, lo vamos a poder hacer pero con algunas opciones adicionales. Por ejemplo, cambiando los operadores booleanos. También podemos ver desde ahí los resultados que obtuvimos en esa búsqueda, los detalles de la búsqueda, borrar la búsqueda del history, etc. Los invito a probar. Como cierre, PubMed es un buscador que accede a 30 millones de referencias bibliográficas, de las cuales 26 millones pertenecen a la base de datos de información biomédica más importante del mundo, que es Medline. Tanto PubMed como Medline son mantenidos por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, dependientes de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Dijimos también que Medline es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos científicos publicados en revistas médicas.
Medline no es una base de datos de artículos, es una base de datos de referencias bibliográficas a los artículos científicos. Y dijimos también que los artículos de Medline se encuentran indexados con un vocabulario controlado que se llama mesh. En el próximo podcast vamos a hablar de qué es un tesauro. ¿Será un animal prehistórico? ¿Qué es mesh, tanto que hablamos ahora? ¿Qué son los calificadores y los descriptores de mesh? ¿Para qué sirve que mesh tenga una estructura jerárquica tipo árbol? ¿Puedo buscar el significado de un término mesh? ¿Siempre es conveniente usar mesh para realizar una búsqueda en PubMed? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.